Y Felipe VI llega a Argentina y se reúne con Javier Milei antes de la investidura del presidente ultra. Veámoslo. Damos espacio para la finalización de tomas fotográficas y se acerca hasta el señor presidente de la Nación por la delegación del Reino de España, Su Majestad, el rey Felipe de Borbón y Grecia. Muchísimas gracias. Hoy tenemos en el tablero a Andrea Benítez Dumont, periodista, Álvaro López, periodista del diario.es, Aime Román, filósofa, y Rafa Mayoral, de Podemos. Y por videoconferencia tenemos a Eduardo García, de Descifrando la Guerra. Andrea, como argentina, te ha tocado además hablar hoy de tu país. Además no tuve esta oportunidad la última vez, que justo charlamos después de que ganase, ¿no? Javier Milei, de las elecciones argentinas, las últimas elecciones presidenciales en las que efectivamente el ultra se hizo con la presidencia de Argentina. ¿Qué valoración haces de esta visita por parte de Felipe VI? Santiago Abascal también ha ido en representación, parece que, bueno, pues de su organización ultra, a reunirse con el nuevo presidente de Argentina. ¿Qué deparará Argentina con la presidencia de este energúmeno? Creo que un panorama tremendamente oscuro para el conjunto del pueblo trabajador, para las organizaciones sociales, para las organizaciones de derechos humanos. Lo de Milei, no hay un programa exacto que se pueda establecer qué va a hacer con la economía. Él va a privatizar todo, hasta el mar, va a vender todo. Está dispuesto a que los vecinos vendan las aceras, un desquicio absoluto propio de su cabeza. Pero bueno, más allá de su situación patológica, psiquiátrica, lo terrible es las políticas represivas por las que exalta este hombre a un conjunto de una población que no son las clases altas, sino por el contrario, son clases que se van a ver muy perjudicadas justamente con el desarrollo de las políticas que implemente Milei en cuanto a la inflación, al recorte de los salarios, porque él habla de la motosierra y a su vez la multitud gritaba motosierra, que es inusual que alguien pretenda que en política se utilice la motosierra. Por eso debe ser que también Abascal se inspiró diciendo en Clarín, el diario de la dictadura, que a Pedro Sánchez el pueblo lo va a terminar colgando de los pies. Bueno, estas medidas violentas, aunque parecen estrafalarias, en realidad encierran un terrible odio y desprecio y un elemento como que la represión va a reencauzar todos los males de Argentina. Eso ya históricamente está visto que no es así. Lo que pasa es que quedan unos años por delante terribles. Él también dijo que los primeros años van a ser terribles, las primeras medidas van a ser tremendas, pero bueno, en estas historias siempre paga el pobre. Álvaro López. Bueno, creo que ayer ya empezó Milei a construir el relato de cuando todo vaya mal, porque bueno, básicamente como ya hacía durante la campaña electoral y durante todo el proceso hasta llegar a ser presidente de Argentina, se vendía a sí mismo como el gran salvador de la nación, como el único capaz de enderezar el rumbo. Este es el típico argumentario, el típico discurso que utilizan pues aquellos líderes que se consideran a sí mismos casi tocados por la varita divina. Y en este caso concreto, Milei, bueno, ya ayer decía que había terminado una época de declive, de tristeza en Argentina, y que ahora venía todo lo positivo y el éxito del país y la salida a flote del país. Hay especialistas económicos que hablan de que efectivamente sus políticas ultraliberales durante un tiempo es posible que efectivamente hagan que la gente perciba una Argentina mucho más desarrollada, pero la política ultraliberal tiene las piernas muy cortas porque llegará el momento en el que esta política
afecte a las mismas clases sociales que ahora mismo están siendo lapidadas por la mala situación económica de Argentina. Y esto sucederá antes o después, y cuando eso suceda, como ya Javier Milei está construyendo el relato para que no lo parezca, él no será nunca el culpable y siempre serán culpables las herencias recibidas y, por supuesto, el mundo entero menos su política. Aimé Román. Bueno, centrándome ahora un poco más en Felipe, ya que mis compañeros y bueno, especialmente Andrea, que lo ha vivido en propia piel y sabe más sobre Argentina que ninguno de nosotros, se han centrado en la figura de Milei. Quería comentar que, no sé si visteis en redes sociales que un historiador hizo como una comparativa entre la foto de la investidura de Felipe con Pedro Sánchez y la foto de la investidura de Felipe con Milei. Y bueno, es un contraste bastante llamativo y está claro que por mucho que nos hayan querido hacer ver la monarquía como una especie de institución neutral que sirva de contrapeso, ¿no?, a las guerras internas o a los intereses partidistas de cada ciclo político, ¿no?, como una especie de garante de la estabilidad y la pluralidad democrática, al final el heredero del heredero de Franco pues también tendrá sus afinidades políticas y no es de extrañar que se le veía muy sonriente, por lo menos, sí, ¿no? Se le veía más sonriente. Estaba muy sonriente con Quizás fue casualidad, ¿no? Pero bueno... No como la foto esa con Pedro Sánchez, claro, que estaba con una cara que parecía el pobre que era una momia. Como si viniera de un entierro, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, que Pedro Sánchez no sería precisamente su candidato predilecto y menos con una amnistía, con un acuerdo de amnistía bajo el brazo, ¿no? Por mucho que los asistentes a las concentraciones de Ferraz en su momento le llamaran felpudo y le consideraran un traidor por no hacer un golpe de Estado. En cualquier caso, imaginémonos también lo escorados que están a la derecha los poderes fácticos de este país. Si un socialdemócrata de centro moderado como Pedro Sánchez les parece un revulsivo y prácticamente un loco revolucionario, la ventana de Overton está donde está, ¿no? Rafa Mayoral, que sé que esto de la derecha republicana no se lo termina de creer. No mucho, la verdad. O sea, es un unicornio, un animal mítico. No, porque en España no lo es, y además hay algo que yo creo que, si analizamos lo que ha ocurrido en Argentina, hay una contradicción que se ha resuelto en estas últimas elecciones: o la democracia derrota al neoliberalismo o el neoliberalismo derrota a la democracia, ¿no? Y creo que el hecho de no haber sido capaces de romper el cogobierno con el Fondo Monetario Internacional en Argentina se ha pagado muy caro. Si no eres capaz de ser una alternativa a las políticas de Macri, a la entrega de tus recursos a los grandes monopolios, sino que terminas haciendo una política de contención, pues al final sí hay una batalla ideológica y no la das. Si pierdes la batalla cultural, luego pierdes la batalla política. Yo creo que eso es el elemento central en este asunto. Y luego hay algo que a mí sí me parece que es importante, y es que si no eres capaz de combatir un mito, que es la libertad económica, porque la libertad económica no ha existido nunca, te vas a enfrentar con un problema, que es que o mandan los monopolios o manda un Estado democrático. Cuando no eres capaz de que el Estado democrático le mande a los monopolios, entonces los monopolios mandan al Estado democrático, que es lo que estamos viendo, ¿no? Con un poder mediático concentrado brutal, no tiene sentido que haya habido problemas de seguridad alimentaria en el mayor productor de alimentos, en uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Entonces creo que eso es algo que nos tiene que dar que pensar a todos. La moderación no parece que sea capaz de resolver las necesidades de las mayorías sociales. No es posible hacer una política democrática sin poner en cuestión el poder de los monopolios, y si no lo haces, serán los monopolios los que derroten no tu posición política, que eso es lo menos importante, sino fundamentalmente el ordenamiento democrático donde supuestamente se garantizan los derechos sociales. El problema es que cuando no se garantizan y lo ponen en la letra y se convierte en algo vacío, bueno, hay una base social que está fuera de la lógica económica fordista y que está en una base económica nueva, que es el postfordismo, que está pasando a un proceso de uberización donde hay sectores económicos que están fuera de lo que hemos entendido como trabajo durante todo este tiempo y la capacidad para poder sindicalizarse y acceder a derechos sociales. A partir de ahí los derechos sociales entonces pierden pie entre los sectores sociales que deberían defender lo que son las mayorías. Andrea. Sí, el tema es que en esto hay que hacer, obviamente, el día que ganó Milei, o antes, una profunda revisión de lo que no se hizo en los gobiernos anteriores, nacionales y populares. Han faltado y han quedado vacíos terribles donde los ha cubierto propuestas insólitas por parte del ultraliberal de Javier Milei.
hubo un momento de gran partidización de toda la política, a nivel de derechos sociales, a nivel de derechos humanos, en toda la Argentina. Quedaba única y exclusivamente el canal de que habían establecido desde, bueno, anterior el Frente de Todos y después Unión por la Patria, toda una situación de que excluía a toda la gente. Yo leí un documento de los peronistas, que incluso se llamaban Los putos peronistas, y donde hacen un análisis exhaustivo de la situación social, económica, mundial, interna, interplanetaria, todo. Y concluyen que la culpa la tiene la izquierda. Bueno, es una manija retorcida, porque la izquierda no ha hecho más que estar apoyando a los movimientos sociales, tanto en los malones por la paz que han salido desde Jujuy a Buenos Aires, donde se han montado frente al Congreso, donde ningún político del gobierno peronista fue a escucharlos, a hablar, a sacarse foto con ellos si quieren. No, han hecho 3 malones y han sido no solo no escuchados, sino que también reprimidos. Las Madres de Plaza de Mayo recientemente, el día jueves, hicieron la Marcha de la Resistencia, limitada esta vez a pocas horas, dada la edad de las 3 madres imbatibles, que son Mirta Baravalle, con 98 años, va a cumplir ahora 99 años, con Nora Cortiñas y con Elia Spen. Todas, por supuesto, suman una ponchada de años. Han pedido y siguen, como seguimos reclamando, la apertura de los archivos. Se le reclamó a Cristina Fernández de Kirchner. Nada, silencio por respuesta. Se reclamó a Alberto Fernández la apertura inmediata de los archivos, justamente porque la edad de las madres biológica y de las abuelas se termina. Pero hay 400 chicos que fueron apropiados en su momento por los genocidas, son adultos que tienen deformada, distorsionada y negada su verdadera identidad, y hay un hecho de injusticia que se tolera y se permite, que esas madres que parieron en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio no se hayan nunca sabido, ni de ellas ni de esos chicos que dieron a luz en circunstancias tan difíciles. Por supuesto, todo esto a Milei y a Villarroel, que es hija y sobrina de represores, no le importa absolutamente nada, todo lo contrario. Dijo que va a aplicar la motosierra a todos estos que han vivido de los chiringuitos. Vivir de los chiringuitos es que se hayan votado en un momento, por presión social y política, las leyes reparatorias que recién se hicieron en España hace pocos años. En Argentina ya se habían tramitado y estaban siendo transitadas para reparar a familias siendo víctimas de la dictadura, terribles víctimas que han perdido a sus padres, que fueron torturados, que vivieron durante un tiempo de horror en los centros clandestinos de detención, en los campos de concentración, a los expresos y expresas políticas. Bueno, todo esto, por supuesto, que tienen una edad grande, van a verse privados de un mínimo derecho social que no fue reconocido ni siquiera en el primer gobierno de Kirchner. Entonces nos encontramos en una situación absolutamente sentada con palillos. ¿Qué pasa? Una casa hecha como el primer cerdito con paja, el primer aullido del lobo la va a tirar. Eso en cuanto a derechos humanos. En cuanto a derechos sociales, las leyes de matrimonio igualitario, el reconocer los derechos del LGTBI, hay que poner un gran paréntesis, porque ¿qué hizo Bolsonaro en Brasil cuando gobernó? Íntimo amigo de Milei, trató de echar por tierra todos los avances sociales que se habían hecho al respecto. Bueno,
Milei no está solo, claro, se reunió la Internacional Fascista, Neofascista, en Argentina en la Asunción de Mando, ¿no? Ahí estaba Bolsonaro, estaba la representación de Italia y, por supuesto, como bien apuntaba la compañera, qué llamativa la sonrisa de contentura del rey Felipe VI, dándole la mano y consejos a Milei, y verlo tan enojado, con tanto dolor de tripa, cuando asumió Pedro Sánchez aquí. Nos esperan tiempos oscuros, dolorosos. A mí especialmente, hablamos con compañeras y compañeros militantes de los 70 y nos parece estar viviendo, a todos, muchos, una pesadilla, pero nuestra pesadilla se llama 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, que hayan luchado, hayan sido asesinados por los uniformados que hoy se visten de civil en este gobierno. Esto es lo más terrible y el dolor imposible de superar en estos tremendos días. Vamos a ver efectivamente las fotografías que os estaba comentando, en las que se ve, bueno, pues cómo el rey Felipe VI, cuando Pedro Sánchez volvió a ser electo presidente del gobierno, tras la confianza del Parlamento español, ponía esta cara. Es verdad que juzgar la expresión facial de alguien podría ser sensacionalista, no lo voy a negar. Lo que pasa es que me temo que bueno, pues la gente de comunicación y bueno, aquellos que gestionan la corona y la imagen del rey Felipe VI son perfectamente conscientes de todo lo que tiene que hacer el rey, el jefe del Estado, y de qué manera se tiene que expresar. Cada gesto puede estar perfectamente calculado con una intencionalidad política, ¿no? Y ahora vamos a ver al señor Felipe VI con el señor Javier Milei, con el presidente electo de Argentina. Yo no sé si esto significa que el rey claramente gobierna para una parte. Me voy con Aimé Román. Sí, iba a decir que para mí también un punto de inflexión con lo que respecta, ¿no?, al mantenimiento de ese halo de neutralidad institucional que siempre había caracterizado a los Borbones fue precisamente el discurso que Felipe pronunció el 3 de octubre de 2017, donde se inscribió en el bando del a por ellos, ¿no? Ahí sí que creo que ese momento marcó un antes y un después, incluso aunque ahora muchos de los que le apoyaron entonces se quieran desmarcar de la figura del Borbón y vayan de republicanos. Sobre el auge de Milei, creo que para contextualizarlo también habría que recordar que, bueno, es importante tener en cuenta que en contextos en los que se acaba perdiendo la fe en lo público porque el Estado pasa a asociarse debido, pues, a la mala gestión, ¿no?, de algunos gobiernos, a la burocracia, a la corrupción, de repente la ley del mercado o la dictadura del mercado, ¿no?, este libertarismo de derechas anarcocapitalista que representa Milei, puede parecer tentador, ¿no? La derecha puede arrogarse de repente la estética de lo revolucionario, del cambio, ¿no? Pero claro, ese mercado completamente desregulado solo nos puede sonar a oportunidad cuando olvidamos primero que no partimos todos del mismo punto ni disponemos de los mismos recursos ni oportunidades, que somos vulnerables e interdependientes y que al menos todos los que estamos aquí estamos a un accidente o a un error de acabar necesitando mucho más a los demás y de acabar estando en situación de dependencia, ¿no? Que el capitalismo competitivo al final es un espejismo que lo único que hace es, pues, encubrir a un oligopolio, porque al final entre integraciones verticales, holdings, etcétera, hay 4 personas dirigiendo el cotarro. Entonces ese anarcocapitalismo que nos están vendiendo como, bueno, como la mayor expresión de libertad, al final a efectos prácticos implica una refeudalización de la sociedad. Voy a dar turno a Eduardo García. Hacía mucho tiempo que no teníamos, además de tertulianos presenciales, tertulianos todo el programa por videoconferencia, tanto es así que me he olvidado de darle el turno inicial. Eduardo García, Descifrando la Guerra, perdóname y cuéntanos más. ¿Qué tal, Sergio? No pasa nada, te perdono, no te preocupes. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no?, que analizar de la victoria de Javier Milei, de la asunción del anarcocapitalista en Argentina, pero yo me voy a centrar en 2 puntos. El primero tiene que ver con qué aspectos se han roto en el país, con qué aspectos culturales se han roto en Argentina y han posibilitado la llegada de esta persona a la presidencia de la nación, y qué otras experiencias tenemos en la región. Y además también voy a tratar un poco un tema que además me gustaría ponerlo encima de la mesa porque creo que es crucial, que es las diferencias
diferencias fundamentales, estructurales, que hay entre las ultraderechas europeas y las ultraderechas en América Latina, ¿no? Que son cuestiones, como digo, de la estructura económica, pero que son necesarias para entender el trasfondo de las ultraderechas aquí y allí, ¿no? Lo primero, hay que entender que el fenómeno de Javier Milei llama la atención por varios aspectos, ¿no? En lo comunicativo. Es la primera vez que en Argentina muchos analistas, ¿no?, están hablando de que Javier Milei ha ganado utilizando la palabra prohibida, ¿no?, la palabra del ajuste. Y eso es bastante significativo y habla de la capacidad de disputa cultural de las nuevas derechas radicales en América Latina, ¿no? A diferencia de lo que pudo haber pasado con Macri o con otras expresiones de la derecha neoliberal latinoamericana en las últimas 2 décadas, Javier Milei no ha ganado mintiendo. Es cierto que en la campaña se ha desdicho, ha ido hacia adelante y hacia atrás, pero la realidad es que sus vídeos haciendo las declaraciones que había hecho de defensa de la apertura de mercados como el de los órganos estaban ahí y al final buena parte de la sociedad argentina los vio, porque lo marcan las métricas de los vídeos de YouTube. Lo que pasa es que al ser capaz a través de un bastante agobiante y bastante pesado y bastante bien establecido sistema de comunicación digital, que ha copiado en última instancia a otras expresiones, a la más exitosa de todas, que es la de Nayib Bukele, ha conseguido instalar no solo su propia figura como candidato presidenciable, dejando de lado algunas cuestiones vinculadas a las hipótesis y especulaciones sobre su salud mental, sino sobre todo que ha sido capaz de romper algunos consensos, ¿no? Fijaos cómo una de las frases que están ahora mismo, o prácticamente la frase principal de la campaña post-presidenciales de Javier Milei, es decir, de lo que es ya la luna de miel que está atravesando el electorado, una parte del electorado de Javier Milei con el ya presidente, que es la frase de no hay plata. Es decir, fijaos qué anomalía, ¿no? Que en el inicio de un gobierno el lema a través del cual están vendiendo camisetas, gorras, están poniéndoselo en las redes sociales es no hay plata. Es decir, la línea de la campaña a día de hoy de Javier Milei, a través de la cual va a sustentar en lo discursivo los primeros meses de su gobierno es no hay plata. No se va a ayudar a determinados sectores sociales porque no hay plata. Vas a tener que pagar una cantidad exorbitada de dinero por el transporte público cuando por fin logremos quitar los subsidios porque no hay plata. Y bajo ese mantra que ha sido puesto encima de la mesa a través de una somera batalla cultural, que yo no es por utilizar los términos suyos, que por cierto no son suyos, son de Antonio Gramsci, pero bueno, han logrado, ¿no?, edificar eso, sino que además te habla de la efectividad de otras expresiones. Fijaos cómo Bukele es el caso paradigmático. Bukele va a ganar las elecciones en febrero, probablemente con más de un 70% en lo que va a ser un evento electoral histórico, ¿no? Pero otras expresiones, como Eduardo Verástegui en México, están poquito a poco construyendo eso. Parece que han dado con una suerte de tecla que, por cierto, es imposible de copiar por la izquierda, porque los formatos comunicativos están ligados al contenido programático y uno no puede copiar las formas sin copiar el contenido. Básicamente porque se genera, si se me permite la expresión, una suerte de disforia entre lo que es el planteo programático y lo que es el formato discursivo, ¿no? Eso es interesante analizarlo, no para ver cómo se le copia a estas personas, sino para ver cómo se establece un discurso superador en un contexto en el que ellos están ganando esa batalla. Y esto es interesante porque aunque yo compre la lógica de que los partidos de las izquierdas a nivel internacional tienen que hacer una suerte de proceso de autocrítica, también hay que asumir algo que futbolística y políticamente cuesta mucho asumir, ¿no? Que es que el enemigo juega, el adversario también juega. Y a veces el adversario te puede ganar no porque tú hayas sido malo, sino porque él a lo mejor ha sido mejor que tú, ¿no? Y entonces el primer paso es entender qué es lo que han hecho. Y es interesante, es importante, es crucial estudiar la comunicación digital de esta gente porque de verdad que ahí se encuentran buena parte de las claves, ¿no? No solo en la construcción de formatos, sino también en la réplica y en la difusión de fragmentos de las entrevistas recortados en formatos como los verticales, que son a día de hoy lo más eficaz para estos sectores. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Se habla mucho de las ultraderechas europeas que habían estado ayer o que estuvieron ayer en Argentina, ¿no? El caso de Meloni, el caso de esta invitado Orbán, el caso de Santiago Abascal, pero hay una diferencia fundamental, no estructural, y de verdad que no hay que pasarla por alto porque ayuda a entender todo el engranaje programático tanto de las ultraderechas europeas como las ultraderechas latinoamericanas. Y es la posición en el esquema centro-periferia. Las ultraderechas europeas operan en países, en estados que, mal que bien, están ubicados en el centro del sistema mundocapitalista. Es decir, tienen unos determinados niveles de industrialización, tienen unos determinados niveles de tercerización de la economía, tienen unos determinados niveles de digitalización de la economía y para lo que pugnan es para la
mayor competitividad de sus propias empresas nacionales a través del chauvinismo capitalista, ¿no? Es decir, vamos a intentar que nuestros grandes capitales nacionales, nuestros conglomerados, nuestros monopolios nacionales se instalen mejor en la escala internacional. Pero las ultraderechas latinoamericanas, que parten de una posición periférica, no plantean esto. Plantean todo lo contrario. Son unas ultraderechas antinacionalistas, por mucho que se roben la bandera. Son unas ultraderechas que en la práctica subastan los recursos naturales de su país y están en contra ya no solo de la estatización de los recursos naturales, sino incluso de la propia retención del capital dentro del país. Y esto es lo fundamental, porque lo que o no entienden o ignoran voluntariamente es que todos aquellos países, y ya con esto termino, todos aquellos países que crecieron en la historia partiendo de una posición de periferia, Corea del Sur es el caso paradigmático, Japón también, pero Corea del Sur es el caso paradigmático, lo hicieron, sí, con gobiernos represivos, como los que a ellos en última instancia les gustan, pero a través de procesos de retención de capital. Eso es lo que ignoran. Corea del Sur y otras expresiones lo que hicieron fue, sí, a través de un proceso de concentración de capital, sí, a través del permiso o de la represión de los sindicatos para generar una productividad que duplique una jornada laboral normal. Pero lo que hacía en última instancia era el capital extranjero que entraba al país era retenido parcialmente para la reinversión local dirigida por el Estado. Y estos personajes anarcocapitalistas, las ultraderechas latinoamericanas, en parte por la constitución histórica de sus élites, o ignoran, por escasa capacidad intelectual, o ignoran voluntariamente que las ultraderechas europeas y las ultraderechas que en ciertos países como en Corea del Sur lograron que su país pasase de la periferia al centro capitalista, lo hicieron a través de la retención de capital y la reinversión por parte del Estado. Por aquí con Álvaro López, tras esta disertación que nos ha hecho Eduardo García. A ver, creo que es difícil añadir algo más de lo que ha dicho el compañero porque es muy interesante. Yo, porque no he respondido a la pregunta de Felipe VI, creo que Felipe VI actúe así ante Milei ya es un problema para nuestra democracia, porque no entiendo por qué tiene que acudir sonriente a ver al presidente de Argentina, teniendo en cuenta lo que rodea a este personaje. A mí que esté serio ante Pedro Sánchez me da exactamente igual, porque de hecho le presupongo la presunta imparcialidad, en el sentido de que no tiene que estar sonriendo ni estando feliz ante nadie, ni triste tampoco, con mantenerse en una posición más o menos neutra, me parece bien, cosa que no he visto ante Javier Milei, que es lo que a mí me preocupa, porque al final lo que está haciendo es representando a España, y representando a España mal, porque no se le puede sonreír a una persona que claramente va a poner en peligro la libertad de las clases populares de Argentina, las va a poner en una situación complicada y además va a jugar un papel relevante en la geopolítica latinoamericana para ver qué pasa de aquí al futuro. Dicho lo cual, solo hay que ver a quién ha invitado Argentina o el gobierno de Milei para esta investidura, porque evidentemente si están Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre como representantes de nuestro país, más el rey, pues eso habla muy a las claras de qué tipo de política entiende Milei, que lo sabemos, y encima de qué forma pretende mostrarse al mundo, que también lo sabemos, que es de la forma más negativa y nociva contra la clase popular y las clases obreras. Tenemos a Mario Santucho por videoconferencia de la revista Crisis. Mario, un placer estar hoy contigo por videoconferencia y poder tratar, digamos, todo lo que tiene que ver con la investidura de Javier Milei, del ultraliberal que se ha hecho con la presidencia de Argentina. ¿Cuál es tu diagnóstico inicial? Bueno, muy buenos días. Un gusto para mí también participar de Canal Red y hablar con ustedes. Bueno, mi sensación, antes que nada, acá lo que sucede ayer es, primero que nada, la concreción y sí, tener frente a los ojos ya prácticamente algo que no deja de ser sorpresivo, ¿no? Yo estoy un poco una mezcla de admiración y espanto por lo que está pasando. Primero por admiración por algo que es impresionante, ¿no? Que es la fulminante carrera hacia el gobierno en apenas 2 años, una fuerza ultraderecha, una fuerza que hace no mucho, hace 3-4 años, era una fuerza absolutamente marginal, tanto en sus componentes, en sus protagonistas, como en sus ideas, ¿no? Y en muy poco tiempo hicieron una arremetida muy grande, muy fuerte, que lo llevó a, como vimos ayer, a asumir la presidencia de la Nación. Y esto es algo que es interesante también tenerlo en cuenta, no dejarlo de lado, porque tiene que ver con
también las posibilidades que aparecen para fuerzas que no están dentro del sistema más establecido, ¿no? Dentro del personal oficial o permanente de la política. Y lo recuerdo porque en otros países ha sucedido en los últimos años, en América Latina, por mismo en Brasil con Bolsonaro, mismo en Chile, que hubo toda una mutación muy grande del sistema político. Y siempre en Argentina se decía, acá no puede suceder porque tiene un sistema político muy consolidado, que permanentemente genera alternativas que logran de alguna forma reasumir cuando hay descontentos radicales y presentar opciones que van renovando dentro del staff oficial, digamos, la cuestión. Y bueno, acá sucedió, es una primera cosa importante para decir y también algo para retener, incluso para sectores más transformadores desde el punto de vista de la izquierda, que en general tienden a moderarse y demás, ¿no? Y lo segundo que llamó mucho la atención acá ayer, ustedes estaban hablando muy bien, por ahí no me meto tanto en eso por ahora, de las visitas y de la configuración general que se fue dando al acto de Asunción y demás, pero lo segundo tiene que ver con el discurso que dio Javier Milei, que como saben no lo dio frente al Congreso, en un gesto también que fue bastante conversado acá, sino que lo dio en la plaza de los dos congresos, pero frente a la multitud que convocó, que no fue una gran multitud tampoco, digamos, a pesar de que las cámaras de la transmisión oficial se empeñaron por mostrar que más o menos había bastante gente. Por supuesto que había gente, pero no por lo menos para el nivel de movilización que acostumbra en Argentina, sobre todo los sectores populares y demás. Pero frente a esa multitud, el discurso que dio Javier Milei llamó la atención por algo que no deja de ser un tema que también sorprende, que es algo así como la captura de la enunciación de la verdad por parte de la ultraderecha, hablando precisamente de un sistema político que durante mucho tiempo construyó legitimidad en base a no asumir ciertos elementos bastante centrales de la crisis económica y social que hay en la Argentina, y que en este caso Javier Milei venía a exponer claramente, ¿no? Decía algo así como: prefiero una verdad incómoda que una mentira que sea más o menos agradable, ¿no? Y todo esto para plantear el estado de la situación. Hay toda una discusión sobre la herencia que se recibe, ¿no? El macrismo en su momento planteaba que iba a haber bastante de continuidad, ¿no? Esa fue la estrategia que utilizó para llegar al poder. De hecho, después fue uno de los grandes temas de cuestionamiento, ¿no? Que había dicho que no iba a cambiar demasiado y sin embargo sí intentaba modificar muchas de las cosas que había generado el kirchnerismo. Pero en este caso Milei plantea que no, plantea que había una herencia desastrosa, enuncia todas las cuestiones de los elementos de crisis que hay en juego y esto es lo más sorprendente, dice que básicamente lo que viene es un ajuste feroz, ¿no? Del gasto público. Plantea que la solución es la estanflación, ¿no? El estancamiento económico, la parálisis económica y además con una altísima inflación. Plantea que durante todo un año va a ser así, por lo menos un año, y la gente en la plaza aplaude. Los momentos más aplaudidos del discurso son cuando él habla del ajuste, cuando él plantea que va a tener que recortar los gastos, de la austeridad, y eso no deja de llamar la atención, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos por acá todavía es si eso va a permitir que se genere una especie de consenso, una especie de mayoría que avale su programa de ajuste regresivo para los sectores populares y demás, en busca, por supuesto, de una estabilidad macroeconómica que después, como decían ayer los medios ya oficialistas, los principales medios argentinos que ya parecen posicionarse de una manera oficialista, para dentro de un año y medio, 2, habría que ver cuándo, ver una luz al final del túnel. Bueno, la gran pregunta es si esto va a permitir generar una mayoría o más bien, lo cual no deja de ser algo llamativo y en cierto modo ahí sí es espantoso, si llega a generar una fuerza social minoritaria pero intensa, una especie de fuerza de choque para impedir cualquier tipo de protesta contra sus planes, ¿no? Cosa que acá
nos empieza a preocupar mucho. Nosotros ayer desde la revista Crisis publicamos un informe sobre la violencia de la ultraderecha que está creciendo a medida que Milei llega al poder. Mario, voy a darle turno a Rafa Mayoral para que te formule una pregunta. Mario, a mí me gustaría que nos hicieras una introducción sobre lo que ha sido el papel mediático de Milei. Es decir, le conocemos como personaje político, pero él viene a ser un personaje fundamentalmente mediático que da un salto a la política. Sobre todo para poder enmarcar lo que ha sido una previa victoria cultural a la victoria política, ¿no? Sí, buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, a ver, es todo un tema también interesante para ver, porque como bien decís y como yo planteaba antes, es efectivamente un outsider que acude, digamos, que arremete políticamente y que tiene un éxito muy rápido, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene que ver con su papel mediático. Él es un economista bastante ideológicamente adhiere a corrientes económicas muy marginales, ¿no? Ultraliberales, de la escuela austríaca. Bueno, es una cosa bastante llamativa, ¿no? Porque no apela por supuesto que apela sí a ciertas teorías económicas como autoridad para su discurso, pero esa autoridad es una autoridad, bueno, poco usada y que en general lo ubica en un lugar más bien estrambótico, ¿no? No podría decir. Pero efectivamente funcionó muy bien mediáticamente. Él era empleado de un grupo económico importante de acá, Aeropuertos Argentina 2000, en realidad del Grupo América, de un importante empresario que se llama Eduardo Urnequian, y sus primeras incursiones en los medios es en el marco de los medios de comunicación propiedad de este empresario, ¿no? América TV, donde él empieza a aparecer. Efectivamente funciona bien por su discurso, un discurso muy confrontativo, incluso performáticamente muy agresivo, ¿no? Gritando, diciendo que iba todo a estallar, diciendo que, bueno, muy cuestionador de todo el orden de cosas y de todo el sistema político y demás, también del sistema económico. Y a medida que va creciendo esa capacidad, va conformándose en torno a ese personaje mediático la fuerza política que empieza a tener mucho éxito, ¿no? Luego, a mí me parece que tan importante como esa primera aparición que lo pone en la escena, digamos, es sobre todo su capacidad en redes sociales, ¿no? Y ahí él se articula, logra surfear, digamos, una ola que ya venía desde hace... Ahora uno podría decir que viene hace 3-4 años con mucha fuerza, que es una ola digital de ultraderecha, que logra ganar la hegemonía primero en las redes sociales y después se convierte eso en una mayoría política, ¿no? En una preponderancia política. Y ahí yo creo que hay un segundo, tercer momento de esa carrera meteórica hacia el poder por parte de Javier Milei, en donde la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Porque él sigue, por supuesto, con su protagonismo mediático, pero me parece que la fuerza principal pasa a ser la de redes. E incluso, si ya uno se pone a analizar los últimos meses, este año, la campaña electoral, lo que habría que ver es que el candidato que va a ser su rival, digamos, el candidato oficialista, Sergio Massa, el candidato del peronismo, en realidad es el que concentra el mayor apoyo mediático, ¿no? Y del sistema político en general y del sistema económico, reúne en torno a él, e incluso como con el argumento de que hay que enfrentar a esta especie de outsider loco que viene a modificar los planes del establishment, digamos, reúne en torno a él Sergio Massa la mayoría de los apoyos de los medios y demás. Por un lado Sergio Massa, por otro lado la fuerza más estable de la derecha, que era Juntos por el Cambio, el macrismo, que como saben queda tercero en las primarias, y después pasa a apoyar a Milei, pero en general, durante buena parte de la campaña, salvo en el balotaje, los principales medios de comunicación no apoyan a Milei. Y sin embargo, Milei ya había construido un tipo de consenso y había penetrado con tanta fuerza en la discusión, digamos, actual, que me parece que ya no a él le alcanza, creo yo, con mucha fuerza desde las redes sociales, también con mucho protagonismo mediático, llegar a la presidencia y ganar las elecciones. Y Eduardo García le quiere preguntar algo a Mario, aprovechando que le tenemos aquí.
Bueno, yo creo que ahora sería interesante quizá la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer más allá de los análisis específicos que hagamos de la figura de Javier Milei es qué posibilidades tiene el peronismo ahora de reagruparse, ¿no? Y en torno a qué dirección, porque sabemos que hay varias líneas por las que podría salir la oposición e incluso, redoblo mi pregunta, si crees que es el peronismo el que va a liderar la oposición contra Javier Milei o va a ser quizá alguna figura como Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que sí, que va a ser, en principio va a ser el peronismo, pero hay que tener en cuenta que el peronismo está en un momento de crisis muy aguda. Uno podría hablar de una crisis que tiene que ver con lo habitual, ¿no? Cuando se pierde una elección presidencial, cuando incluso un peronismo que tiene se organiza en general frente a figuras exitosas que le permiten llegar al poder y en torno al gobierno, digamos, y al Estado construir esa especie de maquinaria territorial, de todo tipo, empresarial, que es el peronismo, para construir una gobernabilidad en ese sentido, pero que es muy notable y demostrable históricamente que en general busca una figura que le permita llevarlo hacia el gobierno, hacia el poder. Y eso hoy, en principio, no aparece con tanta claridad, por supuesto. Y en ese sentido va a tener una crisis fuerte de reorganización. No se ve muy claro cómo el peronismo pueda ir hacia ahí, pero sí es cierto que me parece que va a quedar en el centro como oposición, porque, como decía Horacio Rodríguez Larreta, que es una figura del macrismo, de Juntos por el Cambio, que acaba de romper, o durante este año en la campaña electoral rompió expresamente con el macrismo, y se ubica, si se quiere, uno podría decir más en el centro de la escena. Quedó muy golpeado también, ¿no? Perdió las elecciones de una manera muy, muy fuerte. Su fuerza entró en proceso de descomposición. Va a estar, yo creo que en principio habría que ver, creo que su apuesta y la de varios es generar en realidad una nueva fuerza política más en el centro, más, si se quiere, hecha de componentes tanto del peronismo como incluso de lo que uno podría llamar hoy la ultraderecha, que vayan rompiendo con el gobierno, y de ese centro más liberal, ¿no? De varias fuerzas que participaron de la experiencia del macrismo y que hoy ya no están acompañando ni a Milei ni a Macri. Pero a mí me parece que hay que mirar sobre todo el peronismo. En el peronismo aparece una figura clave, la única figura que queda muy bien posicionada para dentro de 4 años, pero que va a tener una tarea muy difícil. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, del distrito más grande del país, Axel Kicillof, una persona que ganó, un dirigente que ganó las elecciones con claridad en la provincia, incluso en este momento de tanta crisis económica y social con el peronismo en el poder, y que tiene ese proyecto con 4 años más como gobernador. Él se reeligió, tiene un gobierno ya hecho, y dentro de 4 años ya no va a poder reelegir como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y todo el mundo calcula que puede ser su momento presidencial. Como conocen, es un dirigente joven, economista también, fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, y alguien muy potente de verdad como figura, ideológicamente ubicado, creo yo, a la izquierda del peronismo hoy, pero, como te decía, tiene este gran desafío de gobernar una provincia muy compleja, que tiene una crisis muy, muy enorme, con un presidente como Javier Milei, y en un sistema de gobierno y político en el cual el presidencialismo es extremo, y las provincias, específicamente la provincia de Buenos Aires, dependen muchísimo del apoyo nacional, y ya está planteado durante los primeros días, durante la transición, se vieron los primeros chispazos, los primeros escenas de una confrontación que va a ser muy grande. Acá, creo que el único momento de los últimos 40 años, ayer también se cumplieron 40 años del retorno de la democracia en Argentina, de esos 40 años, la única vez que la provincia de Buenos Aires ha sido gobernada por un gobernador de diferente signo político que el presidente de la Nación fue en el año 99, cuando ganó un gobernador peronista, y la presidencia la ganó una fuerza en ese momento de centro-izquierda, del centro, que era la Alianza. Lo que se cuenta es que lo que sucedió es que hubo muy rápidamente una especie de carrera
por ver quién de los dos gobiernos caía primero, ¿no? Un enfrentamiento muy grande que terminó precisamente en el 2001 con el triunfo de la provincia de Buenos Aires sobre la presidencia de la Nación y con la caída del gobierno nacional en ese momento de Fernando de la Rúa, ¿no? Así que acá también vamos a ver un elemento muy importante de la coyuntura que se viene, es ese enfrentamiento entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Por último y rápido, creo que la crisis del peronismo, y yo creo que de los sectores populares en general, de la izquierda, del progresismo, no tiene que ver solamente con la posibilidad de encontrar un dirigente más o un dirigente menos, sino que tiene que ver sobre todo con un problema de reconstrucción de un horizonte transformador, de reencuentro con algo así como las principales motivos, las principales motivaciones de un movimiento popular, porque efectivamente durante los últimos años ha quedado demasiado preso de un posibilismo, de una incapacidad, de una impotencia muy grande para asumir las tareas principales en un momento de crisis como este, de una imaginación política que logre reconstruir un poco las posibilidades transformadoras de un movimiento democrático, realmente un movimiento emancipador, uno podría decir. Ahí aparece también una figura interesante, que es la de Juan Graboy, que fue precandidato a presidente, que dio una interna con Sergio Massa, que también aparece como alguien que hay que ver qué papel tiene, sobre todo en este caso ya porque él efectivamente no tiene cargo ejecutivo ni legislativo. Aparece también como una figura interesante para lo que puede llegar a ser un movimiento de resistencia, contestatario, a partir de ahora, que va a tener una doble tarea, ¿no? Una tarea de impedir que avancen las reformas neoliberales extremas, de impedir el despido de personas, el cierre de organismos estatales, las privatizaciones y la desregulación y todo lo que efectivamente viene para los próximos meses, pero también la necesidad de que toda esa fuerza de movilización y de resistencia que ojalá podamos poner en juego también logre reencontrarse, como te decía, con algunos de los ejes políticos y narrativos que lleven a dar una disputa y a abrir un nuevo horizonte, ¿no? Director de la revista Crisis, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Me voy con Andrea, que me pedía turno. Sí, bueno, no creo que solamente hay que preocuparse única y exclusivamente por lo que el peronismo va a hacer. Alberto Fernández, el último decreto que firmó, no tenía que ver con un interés social ni político de cobertura y protección a sectores o a grupos que se quedan hoy ahí sobre la cuerda floja o frente a las fuerzas represivas, sino lo que hizo fue decretar la protección de su persona y de sus familiares por parte del Estado argentino, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo. Él tiene el plan de instalarse en España, así que ha determinado en un decreto del Poder Ejecutivo, no sé, una cuestión como tan ridículamente egocéntrica, que un presidente lo único que haga es mostrar su miedo y buscar una protección en cualquier parte del mundo. Bueno, de Sergio Massa se habla que va a ir a vivir a Miami. Esta es la respuesta que ha tenido los sectores del peronismo que se enfrentaron a Javier Milei durante toda la campaña, en la primera y en la segunda vuelta. Kicillof se ha mantenido también junto a Sergio Massa, que fue el que negoció con el Fondo Monetario Internacional la subida de los intereses y la subida del nuevo crédito, que implica una atadura para el conjunto del pueblo argentino durante años y años difícil de sacarse de encima en generaciones. Yo creo que evidentemente lo que hay que reconstruir en la Argentina, que se ha derrotado, que ha sido derrotado justamente, han sido los lazos sociales y políticos que los movimientos sociales sí han mantenido en la calle. Por ejemplo, en ningún año desde que fueron asesinados Darío Santillán y Máximo Costecchi, dos militantes piqueteros en la masacre de Avellaneda,
que fue ordenada por Aníbal Fernández, gobernador, con un cargo importantísimo en el gobierno de Fernández, el responsable político de la masacre, que vivió impune todo el tiempo y sigue impune, sino que además ha sido miembro de un gobierno peronista, miembro de 2 gobiernos peronistas. Los piqueteros no se desarmaron, sino que construyeron una forma social paralela en cuanto a generar comedores populares, escuelas populares, frentes de desarrollo de educación técnica y profesional para los sectores más excluidos. Ahí está la izquierda. No está la izquierda que hablaba Mario Santucho sobre el hecho de que la alianza en su momento estaba a la izquierda. No. La izquierda no estuvo en el poder. Nunca hubo socialismo en la Argentina.